Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos a otro episodio del desarrollo de un juego web mediante JavaScript y las tecnologías HTML5. En el último episodio creo que alcanzamos un punto bastante importante, un hito en el desarrollo, que es precisamente mostrar este mapa en la ventana del navegador. Pero ahora debemos pasar a tratar la siguiente cuestión, y es que necesitamos desarrollar la capacidad de mover este mapa por la ventana mediante el teclado por ahora y más adelante con el mando también. Y la cosa es que ya que vamos a preparar controles, deberíamos hacerlo bien. Deberíamos hacernos controles que nos permitan más adelante implementar otras funcionalidades, como por ejemplo, si el usuario quiere cambiar las teclas que mueven el personaje o la tecla que sirve para entrar en los sitios, debería ser libre de hacerlo desde algún menú. No deberíamos imponer nuestros propios controles. Así que, dicho eso, tenemos que desarrollar con la flexibilidad en mente. Vamos allá. Vamos a entrar, como siempre, a nuestra carpeta de JavaScript, que ya tiene una buena colección, pero creo que para cuando la serie esté casi lista ya habremos ocupado más de la mitad de la pantalla con archivos. Vamos a abrir por ahora teclado JS con Sublime Text. Y esta clase, tal y como la escribimos originalmente, está muy bien. Solo nos falta una cosa, que es quitar este console log que escribe la tecla que hemos pulsado todo el rato. Es bastante molesto, ¿de acuerdo? Y además, lo demás está muy bien. No necesitamos cambiar nada. Ahora, la siguiente cosa que vamos a hacer es abrir un archivo nuevo que no existe, file, new file, control S, lo vamos a llamar dentro de juego web, vamos a llamarlo controles JS. Este archivo nos va a servir para, digamos, abstraer los controles. ¿Qué significa abstraer? Es una palabra que se usa mucho en programación, ¿verdad? Bueno, pues abstraer significa que nosotros queremos saber si el usuario ha pulsado el control arriba. Y cuando digo el control arriba me refiero a eso, a arriba. No me importa si es la tecla W en el teclado, si es la flecha arriba en el mando, o si tal vez más adelante implementamos algún otro método de movimiento, como por ejemplo la pantalla táctil en un móvil. La cuestión es que yo quiero saber si el usuario quiere ir hacia arriba. Y eso es lo que significa abstraer. Es algo que, por ejemplo, si jugáis a juegos de lucha, veréis a menudo, por ejemplo, en las instrucciones de los tutoriales, no se nos dice pulsa A, B, B, X, sino que se nos dice pulsa guardia, patada baja, patada alta. Se dice el control, no la tecla físicamente, o el botón. Con lo cual, vamos a crear aquí una serie de simples controles verdadero o falso, como por ejemplo arriba, que va a ser falso. Todo va a ser falso, ¿de acuerdo? Hasta que pulsemos obviamente la tecla correcta. Bien. Por ahora, esto es lo que tenemos. Y esta clase es la que se va a encargar de decirnos si algún control en concreto ha sido pulsado, para ver si el control va a ser verdadero en ese momento. Por ejemplo, si se ha pulsado arriba, pues tendremos que desplazar el mapa y el jugador en consecuencia. Bien, entonces, necesitamos aún una clase intermedia más. File, new file. Y esta clase la vamos a llamar controles teclado.js. Bien, la idea es que esta clase va a traducir los controles a teclas o viceversa. Var controles teclado y como os he dicho, esta clase va a traducir los controles. Arriba será lo voy a hacer con simples comillas, W. Abajo será S. Izquierda será A. Y derecha será D. ¿De acuerdo? El clásico sistema WASD de control que vosotros podéis poner con las flechas arriba, abajo, izquierda o derecha, pero por ahora lo mantengo así ya que me parece mucho más
moderno y sencillo, porque de todas formas creo que nadie juega con las flechas. Es un poco incómodo. Bien, como os decía, esto nos permite traducir las teclas del teclado a controles. Y ahora que lo hemos hecho, podemos escribir un método que nos permita saber qué es lo que se ha pulsado. Así que escribimos el método actualizar con su function correspondiente. Y este método simplemente se va a encargar de detectar si cierto control es verdadero o no. Con lo cual, por ejemplo, usamos teclado.tecla pulsada, que es una función que tenemos aquí, a la que le decimos si una tecla está pulsada y nos dice si sí o si no. Vale. ¿Y qué tecla queremos averiguar que ha sido pulsada? Pues controles teclado punto arriba. ¿Qué es lo que va a hacer eso en esencia? Va a pasar como argumento arriba. Es decir, va a pasar como argumento una W. Y la clase teclado con tecla pulsada nos dirá si se ha pulsado W o no se ha pulsado W. Con lo cual, si esto ha sido pulsado, entonces esta propia clase, controles.arriba, será igual a true. ¿De acuerdo? Con lo cual, podemos copiar esto por ahora al menos otras 3 veces para hacerlo con el resto de controles. Sé que este método parece un poco, no sé, demasiado manual, si queréis decirlo así, ya que seguramente existe una forma de automatizar todo esto de forma, no sé, para que sea más ágil, pero tened en cuenta que si automatizamos esto mediante un array o algo así, el proceso va a ser mucho más lioso y mucho menos legible para los humanos. Esto al menos es sencillo, creo que todos entendemos cómo funciona. El engorro es, por supuesto, si tenemos 50 controles, tendremos que escribir 50 sentencias ifs. Pero bueno, no es para tanto. Bien, luego reiniciar. También tener en cuenta una cosa. A menudo, muchos desarrolladores jóvenes piensan que gran parte de los juegos se pueden hacer de forma automática, como generar mapas automáticamente y cosas así. Pero la cruda realidad es que un buen juego a menudo requiere mucho más trabajo manual que automático. Y por eso hay muchos juegos que se tardan años y años en desarrollar. No porque haya que programar muchas cosas, sino por los detalles de que el juego sea bueno. O para que el juego sea bueno. Bien, función reiniciar. Esta función se va a encargar de fijar todos los controles otra vez en falso, de forma que cada vez que hagamos una actualización del juego, de esas que se ejecutan 60 veces por segundo, todos los controles vuelvan a ser falsos, ¿de acuerdo? Porque si no, si pulsamos por ejemplo una vez arriba, ese control ya se quedará para siempre en verdadero y nunca volvería a ser falso, así que nunca podríamos dejar de andar hacia arriba. Por cierto, aquí hemos comparado el teclado por ahora, pero cuando desarrollemos algo similar para el mando, entonces podremos fijar también el mando y así, si el jugador pulsa arriba en el teclado o en el mando, entonces el control también será verdadero igualmente. Es decir, no vamos a distinguir entre mando o teclado. Lo que vamos a hacer ahora es otro trecho de programación aburrida, que es básicamente fijar todo en falso. Como os decía, probablemente hay formas más automáticas y rápidas de hacer esto, pero tampoco veo que se pierda tanto tiempo como para estar pensando en esas formas. Bien, con esta clase creo que estamos listos. Tenemos los controles, tenemos declaradas las teclas, tenemos los controles preparados, el teclado funciona. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir en app nuestro cargador de archivos. Recordad, si no incluimos estos archivos no nos servirán de nada. Así que, como siempre, ojito con el orden. Debajo de teclado vamos a incluir los controles, porque recordad que los controles usan el teclado. Y eso significa que antes tenemos que declarar el teclado para que esté visible y disponible. Y antes del teclado vamos a poner también los controles del teclado. Sé que tal vez los nombres que le he puesto a esto son algo confusos, pero
Como siempre os digo, podéis poner los vuestros propios, ¿de acuerdo? De hecho, voy a poner controles debajo de mando, porque eventualmente mando también lo incluiremos en esa clase. Bien, la última cosa para que todo esto funcione y arranque es incluirlo en el bucle principal. Y también tenemos que revisar que en inicio esté incluido. Aquí. Bien. Como veis, el teclado está iniciado. Y el mando también, así que esto ya está. Bien. Luego vamos al bucle. Y en el bucle, como veis, tenemos teclado de iniciar, mando actualizar. De acuerdo. Vamos a añadir ahora un par de cosas más que nos van a hacer falta. En primer lugar, tenéis que saber que teclado de iniciar está mal colocado. Ahora os explicaré por qué. Después de mando actualizar, vamos a poner controles, actualizar. Recordad que teclado actualizar no existe porque cuando pulsamos una tecla es capturada por un evento al instante. En cambio con el mando esto no es así. Con el mando, si queremos saber por ejemplo si el botón X ha sido pulsado, no podemos esperar a que un evento nos lo diga. Tenemos que preguntarle al mando activamente si su botón X está pulsado, lo cual la mejor forma de hacerlo que a mí se me ocurre es simplemente actualizar 60 veces por segundo el juego y preguntarle 60 veces por segundo. Bien, así que tenemos el mando, los controles actualizados. Luego deberíamos incluir la máquina de estado, lo cual sinceramente no recuerdo muy bien cómo iba esto. Permitidme que lo consulte. Bien, bueno, la cosa es que obviamente esto no importa mucho porque no estamos actualizando el estado en este caso, ¿de acuerdo? Que es el mapamundi, me parece. Si abrimos mapamundi, aquí, como veis, actualiza el mapa y en este caso el mapa, por aquí, en este caso el mapa no hace nada. Por eso era irrelevante tener o no tener abierto, es decir, tener o no tener escrito el método de actualizar de la máquina de estados. ¿De acuerdo? Eso es algo en lo que profundizaremos más adelante. Por ahora, está bien que lo escribamos para acordarnos sencillamente. Bien, ahora teclado de iniciar lo tenemos que mandar aquí al fondo. Recordad, lo que hace, la forma en que funciona la clase teclado es que cada vez que pulsamos una tecla, esta se guarda en un array en el teclado. Y luego podemos preguntarle al teclado qué teclas tiene guardadas en el array para saber qué teclas ha pulsado el usuario. La gracia del asunto es que no nos interesa saber qué teclas ha pulsado de todo el rato, sino solo en este ciclo de actualización. Por eso, si ahora pulso varias teclas, cuando acabe este ciclo de actualización tengo que ejecutar reiniciar para borrarlas y volver a dejar el array vacío para las siguientes teclas del siguiente ciclo de actualización. Y antes lo teníamos al principio. ¿Sabéis lo que significa esto? Significa que por mucho que le pregunte al teclado qué teclas tiene pulsadas, como cada vez se reinicia al principio del ciclo, nunca habría ninguna tecla pulsada. Es como si el teclado no funcionara. Por eso es importante dejar el reinicio del teclado después de acabar de usarlo. Y obviamente donde lo vamos a usar es al actualizar la máquina de estado. Es decir, si el jugador ha pulsado arriba, pues obviamente querremos moverlo arriba por el mapa. Y solo cuando todo eso lo hayamos hecho, entonces borramos las teclas que hayamos usado y volvemos a dejarlas vacías para la siguiente cosa que el jugador quiera hacer. ¿De acuerdo? Y la segunda cosa es que después de hacer eso también vamos a escribir controles reiniciar de la misma forma para que cualquier cosa que se haya pulsado en los controles vuelva a ser falsa al principio del ciclo de actualización. Y recordad que eso no es necesario con el mando porque el mando tiene un estado que automáticamente se va guardando. Por eso, con que le preguntemos en cada ocasión qué teclas hay pulsadas en este ciclo, ya está, no hace falta borrar nada ni nada por el estilo. Bien, ahora, si vamos a controles,
si queréis saber si esto funciona, como siempre podemos escribir un console log que nos diga qué controles estamos pulsando. ¿De acuerdo? Como antes, solo tenemos que cambiar las etiquetas que se van a escribir por la consola. Y por cierto, otra ventaja de lo que estamos haciendo, creo que lo he dicho al principio, es que ahora podemos cambiar los controles. Estos son los controles. Gracias a esta clase podemos abrir un menú para el jugador y decirle si quiere cambiar las teclas para los controles. Así, por ejemplo, cuando el jugador pulse arriba le diremos ahora pulsa la tecla que quieras usar para moverte arriba, y el jugador en vez de W puede pulsar, por ejemplo, la flecha arriba en el teclado, y con eso cambiaría el control. Luego lo podemos guardar, o aún más, lo podemos guardar en la base de datos, de forma que cuando el jugador entre con su cuenta en nuestro juego online ya tendrá sus controles guardados y listos cada vez que inicie sesión, y si los vuelve a guardar se los volveremos a almacenar en la base de datos. En cualquier caso, si todo es correcto, control F5, vamos a probar. Bien, máquina de estado no está definido en la línea 31 del bucle principal. Vamos a ver. Perdón. En la línea 31. La máquina de estado no está definida. Bien, eso es interesante, porque es la máquina de estados en plural, con S al final, ¿de acuerdo? Control F5. Vale. Y de nuevo tenemos un problema en la línea 31. Otra vez, no sé qué pasa. No entiendo. A ver, control F5. Ahora. Tal vez no se había acabado de borrar bien la caché, no me preguntéis. Bueno, voy a pulsar W, voy a pulsar A, voy a pulsar D, voy a pulsar S. Si os fijáis en la consola, los controles están apareciendo correctamente inscritos y guardados, lo que significa que probablemente la clase que hemos escrito es correcta. Y ahora nos faltaría añadir el mando, lo cual es más o menos sencillo también, aunque es algo más complejo, porque mientras que todos los teclados son casi parecidos o iguales directamente, lo que pasa con el mando es que las teclas van cambiando, los botones van cambiando según el tipo de mando y según el layout que tiene ese mando. Así que tendremos que trabajar un poco más en el asunto, aunque por ahora no le voy a dar mucha importancia porque sé que muchos no tenéis mando. No significa que lo abandonemos, pero simplemente antes de empezar a tratar con el mando, lo que vamos a hacer es escribir un módulo que en función de la dirección que hayamos pulsado nos permita mover el mapa y últimamente mover al jugador, por supuesto. Así que bueno, gracias por ver este episodio. Esto es todo por ahora. Suscribiros, dadle a me gusta, dejadme preguntas que tengáis relevantes y recordad que si queréis ayudar a que el canal crezca y sea mucho mejor, entrad en Patreon y donar la ridícula cantidad de $1 al mes para que esto crezca. Gracias amigos, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!